¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Durante esta jornada hemos estado muy atentos, y lo estuvimos de hecho, a un posible caso de contagio de COVID al interior de La Roja. Y las sospechas lamentablemente fueron confirmadas. El cuerpo médico del equipo chileno informó, además de que es un jugador, ni más ni menos que es Arturo Erasmo Vidal Pardo. Jugador clave en el andamiaje del equipo chileno para enfrentar a Argentina. Bueno, pero de la adversidad se puede sacar algo, siempre puede pensar. Vidal dio positivo en el examen preventivo diario realizado este mismo lunes. De acuerdo a lo que se informó al interior del equipo chileno, Arturo se encuentra hospitalizado y aislado del grupo desde hace más de 72 horas como medida preventiva para presentar un cuadro de amigdalitis severa, previamente informado, sí, corroborado por especialistas en enfermedades infecciosas y respiratorias y con controles de PCR negativos los días 25, 29 y 30 de mayo. El resto de la delegación está con PCR negativo del día de hoy conforme a los protocolos sanitarios, porque recordemos que el equipo tiene que tener, juegue donde se juegue, que no se sabe, tiene que tener una burbuja, tienen que tener una protección para el momento en que tengan que salir a competir. Bueno, en todo caso el fútbol en los últimos meses ha estado plagado, sobre todo en nuestro continente, de bajas, y cuando son una, lamentablemente, puesto a cruzar los dedos, es a que son 10 a veces. Mire lo que le pasó a River, ¿se acuerda que tuvo que jugar un mediocampista arquero? Bueno, porque estaba todo el equipo contagiado. Y esto lo ha pasado a muchos equipos. No vaya a ser cosa que a Chile, no está libre el resto de los países de Latinoamérica, le pase lo mismo. Así que una pésima noticia que hay un jugador, y más mal aún que sea Arturo Vidal, pilar fundamental de la selección chilena previa a Copa América. Vamos a la mesa de conversación. Y para evitar problemas nosotros también, cuando tenemos invitados presenciales, saludamos al ministro de Educación, Raúl Figueroa. Ministro, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías, muchas gracias. Y está presencial, ministro, no está por Zoom. Sí, pues nos gusta tratar de predicar con el ejemplo. Sí, ustedes siguen yendo, las personas en el ministerio siguen trabajando, guardando los protocolos. Por supuesto, ¿no? Guardando los protocolos, y hay ciertos aforos restringidos. Ahora, en el caso del gabinete, evidentemente van. Ahora se ha demostrado que algunos trabajos son perfectamente compatibles con la no presencialidad o la virtualidad. Los colegios, ¿qué es lo último que indica la literatura en otras partes del mundo? Porque vimos los datos de Chile para el otro día, pero ¿qué dicen en el mundo? ¿Ya hay espacio para tener informes sustanciosos? Sí, ya tenemos a estas alturas interesante evidencia de cuál ha sido el verdadero impacto, ya sea positivo o negativo, de las clases a distancia tan prolongadas. Los mejores ejemplos están, por ejemplo, en Holanda. Holanda, que es un país que tiene altísima conectividad, que tiene además altos niveles de desarrollo, tiene estudios que muestran que los aprendizajes se vieron mermados en la misma proporción que la suspensión de clases presenciales en un país de altísima conectividad como Holanda. Lo mismo pasó en Bélgica, en el Reino Unido, estudios en Estados Unidos. Todos muestran en términos generales que, sobre todo en el ámbito escolar, la actividad presencial es muy difícil de reemplazar. Por supuesto, se sirve, mitiga en parte. Mejor que antes. Si esto nos pasaba el año 80, era una catástrofe. Por supuesto. Pero lo que sí queda en evidencia es que existe una merma en los aprendizajes, además de otros aspectos vinculados con el bienestar socioemocional de los jóvenes, su salud mental. Y lo mismo estamos viendo en Chile. Vimos los resultados del diagnóstico integral de aprendizaje, que es una herramienta que se hizo para que cada establecimiento tuviese una claridad de el nivel de aprendizaje de sus alumnos en matemáticas, en lenguaje. Logros son y lo que vemos son resultados muy, muy bajos, obviamente muy preocupantes. Y ahí hay que ir avanzando en cómo generar recuperación de esas mermas. Ahora, lo curioso es que ese mismo estudio de los logros de aprendizaje, había una encuesta de percepción o una encuesta a los muchachos. Y ellos son los que piden volver. Y los adultos son los que, unos más, unos menos, no parecemos estar impactados por lo que está pasando. Nos parece que lo damos por bueno que no hayan los niños a clase. Bueno, ahí se da una cosa que es bastante fuerte. De hecho, nosotros estamos junto a la Defensoría de la Niñez llevando adelante un trabajo que se llama Mi Voz, Mi Escuela, para escuchar la voz de los alumnos en esta materia. Cuando uno va, yo visito
trato de ir todos los días a algún colegio que está funcionando en la región metropolitana o en regiones y tenemos contacto con alumnos, con profesores, con apoderados. Los alumnos, es impresionante, lo primero que te transmiten, además de que están contentos en la sala de clase, es cómo ahora están aprendiendo y antes no. Es bien interesante que sean los propios alumnos los que lleven, porque uno le pregunta, bueno, ¿te gusta estar con tus compañeros? ¿Estás como contento de encontrarte con tus amigos? Y sí, todo eso es muy entretenido, pero son los jóvenes los primeros en señalar, es que ahora aprendo. Y obviamente los profesores ratifican ese diagnóstico. Y es muy interesante lo que tú dices, Matías, porque es curioso, porque Chile tuvo una efervescencia en torno al debate educacional muy fuerte. Nosotros llevamos los últimos años discutiendo 2006, como país. 15 años por lo menos. Exacto. Y ahora que está muy tensionado el sistema, es impresionante ver cómo pasó ni siquiera a segundo plano en el debate público, cómo las familias, yo veía, me acuerdo las encuestas que se publicaban el año pasado, cerca de un tercio decía, no, mejor demos por cerrado el año, ni siquiera apuntaban a unas clases a distancia, lo que da cuenta de que de alguna manera ese debate que estaba tan instalado no permeó la demanda de la gente. Ahora, lo curioso es que dejó de ser tema. Sí, yo hacía la comparación el otro día cuando veíamos las cifras estas de aprendizaje bien escasos en matemáticas, en lenguaje, desarrollo emocional. Si a una población determinada le cortan un suministro de agua, uno se supone que a las 24 horas, y si no antes, cortan las calles, protestan irrazonablemente si ven que la negligencia de la autoridad no hace un trabajo tendiente a reparar eso, porque es un servicio básico. Uno lo supone básico. Yo la educación, hasta aquí, reconozco que levanto la mano, yo eso lo suponía básico. Lo suponía que la gente no iba a permitir que sus hijos no fueran al colegio por todas las razones. Aprendizaje, contacto, algunos comida, lo que fuere. ¿Por qué? Porque ustedes me imagino que han mirado el tema de profundo. Sí, bueno, lo que uno ve es que primero hay que distinguir, porque sí hay grupos importantes que están motivados con rápidamente generar una recuperación de este espacio escolar. Es evidente que la pandemia afectó y permeó también de temor. Hay un temor que es muy comprensible y uno tiene que ser muy empático con ese susto. Pero también, a medida que el tiempo avanza, que hay mayores evidencias, tanto del impacto como de la posibilidad de recuperar la presencialidad cumpliendo con las exigencias sanitarias, llama muchísimo la atención y sobre todo, las dos cosas son como dos polos, digamos. Uno, las personas que uno esperaría que a lo mejor exigiesen con más fuerza recuperar esos espacios. Y por otro lado, quienes tienen una posición de mayor liderazgo, quienes tienen la responsabilidad de administrar la educación en sus territorios, como también van dejando de lado este tema y buscan soluciones, y es curioso que lo diga un ministro, pero hacerse cargo del problema político, pero no del problema pedagógico. Por ejemplo, todos sabemos, y hay evidencia en Chile y afuera, que la presencialidad es irreemplazable. Sabemos también que cumpliendo con las exigencias sanitarias es posible, por lo tanto y además es urgente si vemos los resultados. Y llama la atención de que se siga insistiendo en algunos mecanismos que son más bien como placebos, digamos. A mí me dicen todo el día, bueno, es curioso, yo y perdonen que lo tome puede sonar como autorreferente, pero como en general, quienes más hemos insistido en recuperar la presencialidad es el equipo del Ministerio de Educación. Yo cada vez que planteo el tema con un poco más de fuerza, ahora hasta algunos han dicho que me tienen que acusar constitucionalmente. Eso, lo han acusado de presionar por la presencialidad e incluso han pedido que se haga una acusación constitucional al Colegio de Profesores. Claro, entonces es derechamente absurdo. Está bien, uno está siempre dispuesto a dar todo tipo de respuestas políticas de la labor que uno realiza, pero pretender que se insiste en que hay una relación de causa-efecto que tenemos que remediar, que hay medidas concretas que hay que llevar a cabo, que tienen que ver con recuperar ese espacio, uno tenga que ser sometido a una acusación constitucional, es derechamente absurdo. Lo que pasa es que hay una suerte de advertencia, o usted no sé si la reconoce como tal, de que en una de esas no se paguen que suspensione el pago de subvenciones cuando no haya presencialidad. Lo que pasa, eso es bien interesante, porque algunos alcaldes firmaron una declaración 19 alcaldes. Que hablan de las amenazantes declaraciones del ministro. A mí me encantaría que me las mostraran, esas amenazantes declaraciones del ministro. Yo lo único que hice fue, frente a una pregunta a un periodista, decir, bueno, sí, como muchas otras cosas, lo analizaremos.
Lo analizaremos, resultó ser la amenaza más grave que ese grupo de alcaldes ha escuchado en los últimos meses. O sea, ¿no descarta que se suspendan las subvenciones escolares? Esto es bien importante, porque nosotros hemos pagado las subvenciones, las hemos seguido pagando y las seguiremos pagando. E incluso se ha pagado sin considerar, por razones obvias, la asistencia efectiva, porque hemos dicho, y nos parece bien, que sean los padres los que tengan que tomar la decisión. Si uno le deja a los papás esa decisión, esa voluntariedad puede impactar en el pago de la subvención, y para que no tenga un impacto, hemos tomado las medidas legales, a través de una glosa a la ley de presupuesto, para asegurar el pago, incluso si la asistencia es baja. Ahora, obviamente, para que los padres puedan tomar esa decisión, se requiere una condición bastante básica. Es que el colegio tiene que estar abierto. ¿De qué manera un papá podría tomar una decisión de enviar o no a su hijo si el colegio está cerrado? Y lo que hemos dicho también es que ahora que hay claridad de que los protocolos sanitarios se pueden aplicar, que están los recursos, que se han tomado todas las medidas, si un sostenedor insiste en el tiempo en mantener cerrado un establecimiento que tiene toda la conserva para poder abrir. Entiendo, bueno, ha cambiado porque estamos en un pic importante, pero hasta la semana pasada leí que de los colegios que pueden abrir, colegios municipales, que están en condiciones sanitarias, reglamentarias, de abrir su establecimiento, solo un 30% tiene clases presenciales. Es un poquito peor porque, bueno, esto es dinámico porque depende de las cuarentenas, pero en el último escenario, un 15%. Por lo tanto... ¿Y los otros están incumpliendo o está dentro de la libertad que tienen los colegios, sus directivas, equipos directivos y profesores y apoderados? La voluntariedad la tienen los padres. Y en ese sentido, obviamente que esto es dinámico. Si pasa de un día para otro de cuarentena, fase 2, y habrá que estar monitoreando, y uno puede entender de que se demoren en tomar esa decisión. Pero que sistemáticamente se decía no tomar la decisión. Un alcalde el otro día decía, durante todo el segundo semestre mantendremos las clases a distancia. Esa declaración, obviamente que es contraria al propio derecho de los alumnos y de los padres de poder educar a sus hijos en un sistema que funcione. Entonces, eso lo explica, ministro. A ver, tratar de entenderlo. ¿Por qué un alcalde dice una cosa así? Mira, a mí me critican mucho por lo que te voy a decir, pero lo voy a repetir. Yo creo que acá hay una cuestión evidentemente muy política, en que los alcaldes les resulta a estas alturas más cómodo mantener el mecanismo como está, incluso perjudicando el bienestar socioemocional y los aprendizajes de los alumnos, porque es evidente que si un colegio puede estar abierto y se mantiene cerrado, va en perjuicio de esas comunidades. Pero ¿qué es lo que ocurre? En la práctica no tienen problemas. Mira, acuérdate lo siguiente, Matías. Cuando nosotros empezamos en marzo con las clases presenciales, sobre todo los alcaldes nos dijeron, no. Primero, tenemos que vacunar a todos los trabajadores de la educación. Bueno, se hizo una priorización. Se priorizaron, están hoy día todos vacunados con su segunda dosis, con su 14 días. Después se puso una fecha, no la pusimos nosotros, sino que los alcaldes decían, hay que esperar el 15 de abril. Justo coincidía con las elecciones, era bien interesante la coincidencia, pero justo después de las elecciones, el 15 de abril era la fecha. Se movieron las elecciones, se movió también esa fecha. Pasaron las elecciones de alcalde, y están todas las condiciones dadas en la práctica. Se han entregado recursos. Tú sabes que nosotros entregamos flexibilidad en el uso de los recursos de la subvención escolar preferencial. Para que todos tengan claridad, es una subvención que está como marcada, que tiene ciertos límites. Ciertas cosas, la SEP, que se llama. Exacto, ciertas la cosas. SEP. Se entregó flexibilidad para que esos recursos se pudiesen destinar con mayor facilidad a el cumplimiento de los protocolos sanitarios y también a la adquisición de material tecnológico, que obviamente se necesita mucho hoy día. Se gastaron 60.000 millones de pesos en el sistema gracias a esa flexibilidad. Los municipios dejaron 57.000 millones arriba de la mesa. No los usaron. No los gastaron. Entonces, por un lado nos dicen, es que el ministerio no nos entrega recursos, y por otro lado dejaron 57.000 millones de pesos arriba de la mesa, que están destinados precisamente en este caso para resolver los problemas que dicen tener y que probablemente en muchos casos los tenían, pero los recursos están para resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere en definitiva? Autoridades territoriales que no estén evitando problemas, sino que estén precisamente para abordar problemas y solucionarlos, con toda la colaboración del ministerio, de las comunidades. Y ahí es donde inevitablemente uno empieza a pensar, bueno, si está la vacuna, si está el seguro COVID, si están los protocolos, si están los recursos, si están los kits sanitarios, si están los fondos de infraestructura, ¿qué es lo que falta? Bueno, los resultados en educación no son de martes a miércoles ni de miércoles a jueves, son de largo plazo. Para bien o para mal, cuesta mejorar y a veces no costará tanto empeorar los logros en aprendizaje, quizás
o la escasez de logros los vamos a ver en una generación que va a quedar marcada. Raúl Figueroa, ministro de Educación, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Matías. Muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública y fíjense que hay un interesante estudio que hace Espacio Público, una encuesta que hace entre diciembre y enero de este año a más de 1.000 personas en todo el país, bien equitativo en género, en fin, mayores de 18 años, que lo que trata de buscar es de medir en qué está pensando la gente, cuáles son sus temores, sus intereses. Es una suerte de fotografía o una radiografía del Chile de hoy. Está con nosotros la directora ejecutiva de Espacio Público, Pía Mundaca. Pía, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola Matías, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A ti por estar aquí, esta hora con nosotros. De las cosas que más se resaltan aparentemente, aunque ya no debiera sorprendernos, es el incuestionable, ineludible, inobjetable deseo de la ciudadanía de participar. Pero participar no solamente opinando, sino que de manera vinculante en las decisiones que tiene su sociedad que tomar de aquí en adelante. Así es. Antes de entrar en terreno firme de la encuesta, solo decir que toda la información de la encuesta está en la página web de Espacio Público, www.espaciopublico.cl. Esta es la segunda entrega de esta encuesta. Hace un par de semanas hicimos la entrega sobre tolerancia, violencia, dignidad y desigualdad también, así que hay muchos datos que revisar. Respecto a lo que tú me preguntas, nosotros hacemos anualmente esta encuesta, lo que nos permite ir evaluando ir generando comparaciones con los años anteriores, lo que enriquece bastante el análisis y nos permite también contextualizar los datos que recibimos en base a lo que está sucediendo. Respecto a los deseos de mecanismos de participación directa, y con esto clarificar que en el fondo no son mecanismos excluyentes, no es que decidamos o tener una democracia representativa o tener una democracia directa, pero nosotros les preguntamos a las personas y les entregamos una lista de distintas decisiones y les pedíamos que ellos decidieran si es que creían que esto tenía que ser resuelto mediante un mecanismo de participación directa como plebiscitos o consultas ciudadanas, o tenía que ser resuelto por las autoridades que los representan, senadores, diputados, alcaldes, entre otros. Y es bien consistente el deseo de tener estos mecanismos de participación directa. Los primeros lugares están capturados o tomados, más bien, para ser precisa, porque captura no es un muy buen concepto en estos tiempos. Tiene algo peyorativo. Así es. Pero la predominancia está en decisiones más bien locales, como por ejemplo programas comunales de mejoras de espacios públicos, donde un 75% de las personas encuestadas prefiere que sean decididos por mecanismos de participación directa, seguidos por políticas de seguridad comunales. Tercero, invertir los recursos públicos. En último lugar, y es como el único tema que es igual en el fondo entre las personas que deciden democracia directa y las que deciden entregar esta decisión a quienes los representan, refiere a las medidas para el control de la migración. Yo creo que esto también refleja que la ciudadanía entiende que hay temas muchas veces que creen que los exceden, que requieren otras dimensiones de análisis. Algo que me gustaría destacar sobre esto es que el deseo de participar es muy relevante y es consistente con los años anteriores. Lo que nos ha pasado con esta entrega, en comparación a la entrega del año anterior, que tuvo su trabajo de campo justo después del estallido, es que este año resulta ser una como vuelta a la normalidad. El año pasado hay cifras que se vieron muy modificadas y que este año vuelven a la tendencia pre-estallido. Sin embargo, en el análisis ¿Cómo cuál es, Pía? ¿En qué elemento medidos por ustedes el estallido generó, o el estudio post-estallido generó un paréntesis y se vuelve a lo que tú llamaste cierta normalidad en estos deseos del chileno y chilenas, como se llama su trabajo? Hay un ejemplo que creo que es bien clarificador, es de esta entrega, pero la que presentamos hace un par de semanas, que refiere a la violencia. En el trabajo de campo post-estallido, el rechazo a la violencia era importante, pero no fue tan contundente. Hubo una disminución en el rechazo a la violencia. Sin embargo, en la medición, y hubo una conceptualización también
de que la violencia son muchos otros eventos, no solo aquello que conceptualizamos de forma más recurrente como violencia. Sin embargo, la medición de este año, la violencia vuelve a aumentar el rechazo, el reconocer que la violencia mancha en el fondo las legítimas demandas, y esa era una respuesta que aumenta el rechazo. Ojo, esto es lo contrario de lo que muchas veces se dice, la violencia llegó para quedarse. ¿El estudio de usted indica lo contrario? Sí, indica lo contrario. Indica en el fondo que post-estallido hubo una modificación bastante clara. Lo más probable es que producto de las semanas que habíamos vivido, pero en la entrega de este año, el rechazo vuelve a ser muy contundente. Ojo con algo, que en la encuesta de este año, el porcentaje de personas que reconoce la violencia como un mecanismo para que sucedan ciertas discusiones no es menor. Y eso también hay que reconocerlo en el contexto del estallido, en el cual los hechos de violencia gravemente, que fueron muy graves, que sucedieron en nuestro país, abrieron una discusión que no existía antes. Pía, cuéntanos cómo ha variado en el tiempo y cuánto significa la fotografía del último estudio de personas que estiman, valoran o buscan, o valoran quizás, o reconocen la necesidad de tener violencia como motor de cambios deseables para una sociedad. ¿Qué porcentaje de chilenos y chilenas lo reconoce? Mira, tengo aquí el porcentaje porque esta es de nuestra encuesta anterior. Si es así, nosotros les preguntamos... Es coincidente porque hay encuestas anteriores en niños. Recuerdo haber leído una que hacía la Agencia de la Calidad, que decía que había un porcentaje muy alto, más del 50-60% de niños que estimaba que la violencia era una vía para resolver conflictos, una vía plausible para... Entonces, Sí. ¿eso es una violencia que está bien, si es así, bien enquistada en nuestra sociedad? Mira, nuestra medición de este año, insisto, que es la entrega que tuvimos hace un par de semanas, había una pregunta que era, ¿qué tan de acuerdo usted está con las siguientes afirmaciones respecto a la violencia? Y les presentábamos 6 afirmaciones y las personas tenían que decir si estaban de acuerdo, muy de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo. La pregunta que yo te mencionaba era si es que la violencia es negativa para el movimiento, ya que desvía la atención de las legítimas demandas, y un 79% estaba de acuerdo, muy de acuerdo en esto. Hay un rechazo consistente finalmente, 71%. 71, cuando les preguntábamos sobre todo proceso de cambio requiere algún grado de violencia, un 36% estaba de acuerdo o muy de acuerdo. No es un porcentaje mayoritario, insisto, pero sí hay que destacarlo. Claro. Y yo creo que ahí hay algo también que se instaló durante el estallido y que uno no lo puede desconocer, Matías. Hoy día estamos viviendo un proceso constituyente. Después del estallido, las semanas previas, el país o la clase política se abrió a discusiones que no habían estado sobre la mesa. Ese número que es 36%, ¿cómo era el año pasado? ¿Post-estallido? No, post-estallido era mayor. Post-estallido era un 48%. Y hubo una baja estadísticamente significativa en esto. Por eso te menciono que en general el rechazo a la violencia en la medición de este año aumenta respecto a el trabajo de campo del estallido. Y vuelvo al punto de la democracia participativa que estábamos hablando anteriormente, porque si bien hubo temas que volvieron a la normalidad, como el que te estoy ejemplificando de la violencia, hubo algunos que se están instalando con fuerza. Y ese es el caso del deseo de participar o tener iniciativas que permitan ser parte de las decisiones. En el caso de la democracia directa, no es que retrocedió, no fue que el estallido aumentó el deseo y que ahora que estamos en pandemia ese deseo se minimizó. De hecho, hay aumentos bastante relevantes en ciertos espacios de participación. Estoy pensando en políticas de seguridad comunal, en temas educacionales. Se vuelve aún más fuerte que el año anterior. Pía Mundaca, directora ejecutiva de Espacio Público, está con nosotros. ¿Cómo identificar si ese deseo a la mayor participación, incluso a través de mecanismos vinculantes para toma de decisiones locales, lo que fuera, cuánto está vinculado a un deseo real de que así sea nuestra sociedad hacia el futuro, ahora que estamos en un prediseño, ¿no es cierto?, de una sociedad de 30 o 40 años, o que es fruto de una molestia con la clase política porque, mire, ellos como no lo han hecho, tendré que hacerlo yo. O no, aunque lo hicieran bien, queremos cambiarlo y queremos probar un sistema distinto de organización política en nuestro país. ¿Hay posibilidad de descubrir eso? Me han hecho
esta misma pregunta varias veces en el día, me parece bien relevante, porque también es cuánto de esto es un deseo de construir una democracia más participativa en nuestro país, que es una democracia representativa con ciertos mecanismos de democracia directa, y cuánto es del rechazo a la clase perdón, porque política. queda de Al alguna menos, manera, se ha instalado cierto cliché que la representación no es democrática, solamente es democrático cuando es democracia directa. Y las democracias liberales, las democracias occidentales, muchas de ellas muy exitosas, la nuestra por lo pronto, durante muchos años, con excepciones, ha sido de democracia representativa. Entonces hay una suerte de satanización de la democracia representativa hoy día, ¿no? sí, es verdad lo que tú señalas, pero ojo en que no lo estamos presentando como caminos No digo ustedes. excluyentes. Y de hecho, cuando les dábamos el ejemplo, la pregunta a las personas eran plebiscitos o consultas ciudadanas, y yo creo que el ejemplo de las medidas de control de migración, donde las personas no son tan claras en señalar un mecanismo de democracia directa, también evidencia que hay una conciencia de que hay ciertos temas en los cuales es más factible participar y hay otros temas en los cuales puede ser mejor dejar la decisión a las autoridades que nos representan. Ver cuánto de eso es el resultado de un rechazo hacia la clase política es difícil por la encuesta. También es curioso cuando vemos los niveles de... O sea, no sé si se condice tanto esto de decir, hagamos más democracia directa, pregúntenos más cosas. Cuando vemos los niveles de participación electoral que tuvimos el último fin de semana, hace 2 fines de semana, uno dijera, mire, fuera el 97,48% de las personas a votar en 2 días, con todas las facilidades, aunque haya pandemia. Mire, en realidad algo nos está diciendo, pero aquí hay un ausentismo de votación, una votación imposible más interesante. 4 votaciones, una de ellas histórica, local, nacional, o sea, las tenía todas para hacer alto nivel de convocatoria. Entonces, ¿cómo se explican ustedes esta diferencia? A ver, yo creo que hay que ir analizando el tema en virtud de la complejidad del fenómeno que estamos viviendo hoy día, la verdad, Matías. En la elección iniciamos el proceso constituyente porque hay una fractura muy profunda entre nuestras instituciones y la ciudadanía. Y esa fractura no se va a revertir de la noche a la mañana, como prácticamente no vamos a resolver de la noche a la mañana ninguno de los grandes desafíos que tiene nuestro país. Estos son caminos de largo aliento donde hay que ir construyendo y generando espacios que van a ir, espero, revirtiendo este escenario y construyendo una mejor democracia para nuestro país. Entonces, no por abrir el camino al proceso constituyente, Chile va a cambiar y todo va a ser participación, porque hay ahí un quiebre hondo, profundo, grave. Eso es como la base de la discusión. Lo segundo, que yo no sería tan negativa con los espacios de participación en las últimas elecciones. No estoy haciendo un juicio, no estoy haciendo un juicio, estoy diciendo que no me calza con 40% de participación. Sí, con el deseo. Pero ojo con que todos queremos participar, porque... Un dato, porque ayer Alfredo Yunguian señaló que el viernes el CERVEL va a presentar datos sobre participación en el plebiscito y hablaba de que se sumaron 1.200.000 jóvenes entre 18 y 24 años a votar por primera vez. Entonces, lo leí en la columna de Ascanio Cavallo ayer. Hay algo ahí que se está recomponiendo y que lo más probable es que si hacemos un plebiscito ciudadano a tomar una decisión municipal, no vamos a tener un 100% de participación, pero puede ir generando un espacio. Esto no es parte de la encuesta, es el análisis que te puedo ir dando en virtud de lo que tú me estás consultando, en la medida que las personas van viendo también que su voto vale la pena, que va a tener un impacto, también se van generando incentivos para participar. Y puede ser que eso también pasó en el plebiscito, el deseo de que esto puede hacer que algo cambie, que es bien contrario al fenómeno clásico de los últimos 10 años de ¿para qué votar si yo tengo que trabajar igual? Que finalmente esconde él, quien salga electo no modifica las condiciones de mi vida. Y yo creo que ese es un desafío hoy día también. Pía, son muchos los temas que hacen en este estudio, está en la página web de Espacio Público, pero me interesa y tomar la posta de lo que hablábamos hace un minuto aquí con el ministro de Educación. Hablan temas ustedes de los temores que tienen, por ejemplo, ciertas familias de que sus hijos sufran bullying en los colegios, ¿no es cierto? Es parte. Sí. Es decir, que lo que sucede en el ámbito educativo es prioritariamente de interés de las familias chilenas. ¿Ustedes preguntan sobre algo que los haga vislumbrar del valor de la educación? Porque yo al menos veo que
puede que pasen 2 años sin que los niños y niñas vayan al colegio y no hay una gran conmoción pública, pese a que ya tenemos cada vez más evidencia de que se está dañando mucho los logros de aprendizaje en los jóvenes de nuestro país. ¿Lo refleja de alguna manera esto? Sí, nosotros les preguntamos a las personas que participaron de esta encuesta cuáles eran sus 3 principales preocupaciones respecto al entorno educativo. Y en eso bien claro, el primer lugar es el hostigamiento entre estudiantes, el reconocido bullying, que tiene un 60% está en el primer lugar con un 60%. Lo sigue el posible uso de drogas en escuelas o colegios con un 47% y en tercer lugar la calidad de los profesores. En esto hay que reconocer algo que me parece bien relevante para el contexto que estamos viviendo, porque el hostigamiento o bullying tiene un aumento significativo respecto a la medición anterior en 10 puntos porcentuales y en caso contrario el uso de drogas disminuye respecto al año anterior. En la medición que publicamos el año pasado tenía un 52%, y este año tiene un 47%, al igual que la calidad de los profesores, también disminuye esa preocupación. La que aumenta es el bullying, y cuando uno piensa que los estudiantes y las estudiantes de nuestro país llevan su segundo año teniendo clases de manera online, es bastante entendible que las preocupaciones asociadas al proceso educativo refieran también de prácticas que no están asociadas a la presencialidad. Y en eso, ahí hay un tema asociado al ciberbullying, las prácticas que pueden haber producto de relaciones digitales entre los estudiantes, y yo creo que ahí habría que mirarlo con detención también. Pía Mundaca, directora ejecutiva de Espacio Público, deja invitado entonces a que revisen estos estudios con más profundidad, detención, calma, en el sitio web de la Fundación. Muchísimas gracias, Pía, por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti, Matías, que estés muy bien. Que vaya bien, chao, chao. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla principal de nuestro estudio y revisamos 24horas.cl, el portal de contenido.